noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Suma la Noticia. A nombre de Andrea Bernal les doy la bienvenida. Soy Joely Ramírez. Hoy nuestro lente lo enfocamos en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, logró obtener el respaldo político del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, en su pulso con la oposición, pero también su apoyo económico para superar la crisis que afecta al país andino. Nicolás Maduro anunció que alcanzó una serie de acuerdos en materia financiera, petrolera, de defensa y comercial, entre otros con el gobierno ruso. Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остается сложной. Sabemos que la situación en Venezuela sigue siendo complicada. Hemos sido sometidos a todo tipo de agresiones, amenazas, y creo que hemos encontrado el punto para avanzar. El debate: ¿qué consecuencias tendrán estos acuerdos comerciales alcanzados entre Venezuela y Rusia? ¿Garantizan la permanencia en el poder de Nicolás Maduro? ¿Los negocios internacionales podrán calmar la tensión al interior del país? ¿A quién benefician más? ¿A los venezolanos, a los rusos o incluso a los turcos? ¿Qué significan estas alianzas geopolíticamente hablando? ¿Pierde poder en todo caso Estados Unidos? De esta manera comenzamos. Bienvenidos. A poco más de un mes de asumir un segundo mandato tras ser reelegido en unos comicios bastante cuestionados por la mayoría de la comunidad internacional, Nicolás Maduro intenta encontrar apoyo en sus aliados. Hace unas horas, el jefe de Estado venezolano consolidó su alianza con Rusia en un encuentro con el presidente Vladimir Putin. Allí abordaron las relaciones bilaterales y la cooperación estratégica. También dialogaron sobre la posibilidad de una ayuda económica de Rusia a Venezuela. Maduro calificó como exitoso el primer encuentro con su par ruso, luego de lograr importantes acuerdos, según él, en materia de defensa, finanzas, petróleo y comercio. Por las calles de Moscú, caminando un rato luego de la exitosa reunión en la primera jornada de trabajo con el presidente Putin. Buenos acuerdos en materia financiera, petrolera, del sistema de armas, comercial y muchos más, que vamos a terminar de concretar con la firma de buenos contratos. Durante la reunión, Vladimir Putin fue enfático en sentar posición frente a una posible intervención en Venezuela. El mandatario aseguró que su administración condena cualquier intento de cambiar la situación política y social en la nación suramericana con el uso de la fuerza. Condenamos cualquier acción que tenga evidente carácter terrorista, cualquier intento de cambiar la situación por la fuerza. Y apenas días atrás, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ofreció el apoyo político y económico a su cuestionado par venezolano Nicolás Maduro, al dispensar una visita de Estado en la que firmó una batería de acuerdos y prometió cubrir la mayoría de las necesidades del país suramericano, que atraviesa una severa crisis. Según estimaciones, los negocios alcanzarían transacciones cercanas a los $800 millones para este año y potenciales inversiones en el orden de más de $5.000 millones. En ese sentido, se firmaron 8 acuerdos en materia económica que abarcan desde la cooperación en materia petrolera hasta el desarrollo de la industria minera. No obstante, Erdogan destacó que para que el intercambio bilateral fluya, se debe mejorar el ambiente de negocios para los empresarios, una petición frecuente de los industriales y economistas. Es la primera visita a nivel presidencial de nuestro país, Turquía, a Venezuela. Y permítame decir que me siento muy honrado por esta visita. Creo que esta reunión será muy beneficiosa para el desarrollo de las relaciones económicas entre Venezuela y Turquía. Y tenemos muchísimos lazos de amistad, de hermandad entre Turquía y Venezuela. Es nuestro socio en la región Caribe y nosotros damos muchísimo valor a nuestra amistad. Para debatir este tema, saludo en Caracas a Giovanna de Michel, internacionalista, magíster en seguridad y defensa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué significa, qué consecuencias pueden tener estos logros económicos, en estos acuerdos económicos alcanzados entre Venezuela y Rusia? Bueno, sí, por una parte, el gobierno venezolano logra, digamos, esa bocanada de legitimación que necesita a nivel internacional. Es una forma de reconocer la legalidad y la legitimidad del gobierno por parte de Rusia y de Turquía. Pero por otro lado, Venezuela le sirve, digamos, a los intereses turcos y a los intereses rusos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista geopolítico. Turquía se ha venido separando, distanciando de sus aliados naturales, que siempre había sido el mundo occidental, por decirlo en términos muy simplistas, básicamente Estados Unidos y la Unión Europea.
Pero Tayyip Erdogan ha tenido, digamos, un comportamiento muy criticado tanto por Europa como por Estados Unidos, y esto ha marcado una distancia entre ellos. Necesita Erdogan también de alguna manera demostrar que tiene alguna fuerza geopolítica y que tiene capacidad para reposicionar a Turquía en el caso de Rusia, pues queda muchísimo más claro. Esta Rusia de Vladimir Putin es una Rusia con mucha añoranza de los tiempos en los cuales el mundo estaba dividido en dos toletes y la vieja Unión Soviética lideraba uno de esos toletes, de esos bloques. Vladimir Putin quiere recuperar el posicionamiento internacional de Rusia, y cualquier país latinoamericano que le permita, digamos, una entrada por la puerta grande la región y sobre todo desde el punto de vista económico que tanto necesita Moscú, pues será bienvenido para los intereses rusos, ¿no? Yo creo que hay una retroalimentación de intereses distintos, pero hay un solo denominador común, y es el deseo de hacerle contrapeso al poder de Estados Unidos en la región. Pero en todo caso, para los venezolanos no pierden ganando, porque al final puede representar un oxígeno político, como usted decía, para Nicolás Maduro, por ese flujo económico, por la inversión incluso petrolera que puede hacer Rusia, pero al final no tiene un margen de negociación fuerte frente a los rusos. Va a dejar entrar a una petrolera rusa a territorio venezolano. Puede que las negociaciones no sean tan buenas para el gobierno venezolano y en consecuencia no se traduzca en una mejoría en el bienestar del venezolano. Mire, yo soy más pesimista aún, porque en el supuesto de que digamos, este fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Rusia y Turquía pudiera representar una mejora económica para Venezuela, yo soy muy pesimista en el sentido de que esa mejora económica pueda inclusive filtrarse o llegar hasta la colectividad, hasta los gobernados. Y lo digo porque Venezuela tuvo más de 10 años de una extraordinaria bonanza económica debido a los altísimos precios del crudo, y sin embargo nosotros vemos la situación en la cual están los gobernados en Venezuela en estos momentos. Vemos la situación de hambre, vemos la situación de precariedad, vemos la altísima inflación, es decir, toda aquella bonanza de nada le sirvió al venezolano común, al venezolano de a pie. No tengo razones para pensar que una recuperación en lo económico pudiera servirle al ciudadano. Creo que únicamente serviría a los intereses del gobierno. Sumo a este debate a Jesús David Rojas, director de Asuntos Internacionales del Movimiento de Abogados Patriotas, abogado internacionalista, profesor universitario. Gracias por estar con nosotros. Le preguntaba a nuestra panelista si en este caso Venezuela no está perdiendo para ganar, es decir, que aunque pueda recibir inversión, aunque pueda recibir préstamos, ayuda económica de potencias mundiales como Rusia, como Turquía, no necesariamente va a beneficiar al venezolano de a pie. Buenas tardes. Bueno, esa es una pregunta que entra en el campo de la especulación. En toda negociación siempre hay unas intenciones de ambas partes de ganar en esa negociación. Yo pienso que a partir del principio de complementariedad que se está negociando con Turquía y con Rusia, bien pudiese venir generar bienestar para ambos países y ambos pueblos. No necesariamente discrepo un poco de la profesora Michelle, porque eso de que beneficie solamente al gobierno o beneficie solamente a la población, el presidente de la República es el representante de una nación y como tal está dirigiendo las relaciones internacionales. Tendrá que evaluarse los tratados internacionales que se generen a partir de eso y las inversiones que pudiesen producir ambas partes en los distintos rubros que exploten. Claro, pero si esas inversiones... El margen de negociación va a depender del interés de ambas partes. Pero si estas inversiones no se ven reflejadas en el bolsillo del venezolano, no va a reducir la tensión que se vive, la crisis humanitaria que se vive en el país. Bueno, recordemos que mucho parte de la crisis es parte de una cantidad de medidas unilaterales que ha impuesto Estados Unidos y que pero inclusive también la administración es consecuencia de la administración de Nicolás Maduro. Hoy en día está detenida una persona en Canadá, la vicepresidenta de Hawái, por presuntamente violar una medida de bloqueo de los Estados Unidos en Canadá. Ahí usted me diría si eso es una medida desde el punto de vista internacional legítima o simplemente es una medida de presión.
Vamos con usted, doctora. Difiero un poco, ¿no? Si me permiten, por favor, yo difiero un poco en el sentido de que, a ver, mucho se ha especulado acerca de que la actual situación económica que vive Venezuela se debe a las medidas implementadas por gobiernos como el de Estados Unidos o inclusive la Unión Europea y algunos gobiernos latinoamericanos también. Sin embargo, yo ahí tengo una pequeña diferencia y es que después, y yo insisto en el tema, de más de 10 años de una extraordinaria bonanza petrolera y de una gran cantidad de recursos económicos que entraron al país, no se justifica bajo ninguna circunstancia que el país esté sumido en la gravísima crisis económica en la cual está sumido en estos momentos, más allá de las medidas. Y por otra parte, las medidas económicas o las sanciones que han implementado tanto Estados Unidos y como la Unión Europea van dirigidas a ciudadanos en particular y a negocios específicamente, por decir algo, del campo petrolero y últimamente en el ámbito de la minería, en el ámbito del eso oro. no es preciso, doctora Michelle. Eso inclusive hay medidas con respecto a la explotación de oro que ha dictado los Estados Unidos. Sí, permítame terminar la idea, no por es favor. relativo a una persona en particular, son medidas Permítame económicas terminar la respecto al idea. país. Acabo de decirlo, que salvo algunas que tienen que ver con el área del petróleo y el área de la minería, la mayoría tienen que ver con cuentas personales. La única manera de que esas sanciones puedan ser las causantes de la situación precaria que se vive en estos momentos en Venezuela sería que el dinero de la República estuviera en esas cuentas personales y que en consecuencia no se pudiera mover, que en consecuencia no se pudiera utilizar. Esa sería la única forma, pero creo que eso no sucede. Yo no tengo razones para pensar que el dinero de la República esté en cuentas personales. Por otra parte, en el ámbito de petróleos de Venezuela hay algunas limitaciones para ciertas negociaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la renegociación de los bonos. En el ámbito de la minería hay limitaciones para las negociaciones del oro porque se ha demostrado que hay digamos, un enriquecimiento ilícito de algunos sectores precisamente derivado del mal manejo de estos negocios en materia del oro. Y sin embargo, vemos como países como por ejemplo Turquía han recibido una gran cantidad del oro venezolano que se negocia pues al margen de este tipo de sanciones. Es decir, que las sanciones no son una limitante. Vimos, por ejemplo, como un gobernador de un estado, el Valencia, el estado Carabobo, pudo comprar unos vehículos de transporte público a los Estados Unidos y allí las sanciones pues no tuvieron ningún impacto. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo, por ejemplo, con recolectores de basura, con importación de alimentos, con insumos para los hospitales? Es decir, yo creo que el tema es un tema que hay que analizarlo más a profundidad y no quedarse únicamente en el ámbito discursivo del impacto de esta sanción. Vamos con el señor Rojas. Tiene razón, doctora Michelle, pero hay una premisa ahí. Tanto en los gobiernos del presidente Pérez, segundo gobierno del presidente Pérez, el gobierno del presidente Caldera, se mantuvo una economía de puertos, que si bien no ha sido sustituida y no ha sido cambiada por esto, precisamente por ese tipo de política de puertos y de grandes importaciones es que se ha visto afectado el país por esas medidas. Por otra parte, si bien hay elementos de corrupción, como lo hay en todas partes del mundo, hay funcionarios que pueden haber cometido hechos ilícitos, lo correspondiente es sancionar a esos funcionarios en particular, no pretender imponer condiciones a otros países bajo la premisa de que el país es corrupto. Sería tanto como en el periodo de Clinton con aquella famosa empresa de Enron que afectó a todo el gobierno de los Estados Unidos y por eso tildar al gobierno del presidente Clinton y al gobierno del presidente Bush de que era un Estado corrupto y proceder a bloquear sus negociaciones. Estamos sacando las cosas de contexto. Si bien haya habido errores en el gobierno, en el gobierno del presidente Maduro y ha habido gobiernos de errores de Estado, no es menos cierto que nuevas posiciones, nuevas negociaciones y nuevas alternativas se están buscando para precisamente solventar los problemas anteriores. Doctor Rojas. Eso va a solucionar o es una forma de solucionar los problemas que existen hoy en día. Y eso, por supuesto, se acude a los países que han sido irreverentes respecto a las medidas económicas que han impuesto los Estados Unidos. Doctor Rojas, el hecho de que se firmen acuerdos comerciales con Rusia, con Turquía, siendo potencias, las potencias que son, ¿le da algún tipo de tranquilidad al gobierno de Nicolás Maduro, de oxígeno político?
Bueno, yo no sé si tranquilidad al gobierno específico del presidente Maduro, pero sí le da tranquilidad al venezolano de a pie que con una importación de 600.000 toneladas de trigo va a poder comer pan a diario en la panadería más cercana a su casa. Eso es una medida que va a impactar directamente en el venezolano de a pie. Y que si eso se lo acudimos a Rusia, que es un país lejano, distante, porque nuestros usuales proveedores no nos venden ya el trigo. Y por lo tanto nuestros nacionales no pueden comer el pan. Pero entonces no es contraproducente porque al final Entonces, terminan comiendo por el apoyo hay impactos internacional. para el gobierno y hay impactos para la población. Doctora de Michel. ¿Perdón? A ver, sí, yo quisiera decir varias cosas, comenzando por lo que él dice de sacar el tema de contexto. Creo que sí, se saca mucho de contexto cuando hacemos referencia a lo que pasaba en Venezuela hace 20 años atrás. Según la constitución anterior, deberían haber pasado 4 mandatos presidenciales desde aquel momento. Y precisamente aquel mal manejo que se hizo de algunos asuntos como los económicos en aquella época fue lo que ilusionó al venezolano que quiso un cambio y en el año diciembre de 1998 optó por el desaparecido Hugo Chávez para renovar, digamos, de alguna manera o cambiar completamente lo que venía sucediendo en Venezuela. Y la esperanza era que cambiara para mejor, no que cambiara para peor. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de calificar a un país como corrupto. Lo que conlleva la calificación de un gobierno o de un Estado como corrupto es la respuesta que sus autoridades le dan a los hechos de corrupción que se produzcan durante su gestión. Eso es lo que lleva a la calificación de un Estado como corrupto. Usted bien lo dijo. Corrupción, más o menos, se dan en prácticamente todos los países del mundo. No en todos, porque hay unos donde es castigada de forma tan severa que nadie se atreve a incurrir en un hecho de corrupción. Pero la diferencia fundamental está en cómo reaccionan las autoridades nacionales frente al tema de la corrupción. Lamentablemente en Venezuela hemos visto que a veces se reacciona de forma tardía cuando ya la corrupción es prácticamente inocultable y cuando ya han actuado instancias a nivel internacional. Eso deja mucho que desear y es lo que hace que a nivel internacional se califique al gobierno venezolano como un gobierno corrupto. En cuanto a lo de la importación de trigo, sí, sin lugar a dudas es un alivio. Ahora, el alivio debería ser mayor si ese trigo pudiera llegar exactamente en igualdad de condiciones a toda la población en Venezuela y no solamente a quienes se benefician por mecanismos como por ejemplo el CLAP. En segundo lugar, es muy triste que nosotros tengamos que llegar a la importación de esas grandes toneladas de trigo cuando en Venezuela había una producción de trigo y se desmanteló. Así como se desmanteló mucha otra producción, muchos otros productos que se compraban, que se producían en Venezuela. Hoy en día, sentarse a la mesa del comedor en cualquier hogar del Caracas o del país entero conlleva un ejercicio interesantísimo, que es revisar las etiquetas de todos los productos que se llevan a la mesa. Y con gran sorpresa y con gran desazón vemos como el 98% de esos productos son de origen extranjero. Claro. Ahora, doctora, incluso Turquía, en la negociación que sostuvo con el presidente Nicolás Maduro, expresaba la preocupación por la situación social. Es decir, cómo el gobierno ruso o el gobierno turco va a hacer invitación a inversores, a empresas de esas nacionalidades, a que se adentren en el mercado venezolano cuando hay una crisis político-social que no les va a permitir obtener los recursos que fueran deseables. Esto también, de alguna manera, amenaza el margen de negociación que puede tener el gobierno de Nicolás Maduro, porque potencialmente podría perder incluso a esos aliados porque no entran esas inversiones. Sin lugar a dudas. De hecho, fíjese que el mandatario turco lo dijo en su visita. En el mismo discurso, en el mismo contexto, cuando él dijo que Turquía estaba en capacidad de suplir muchas de las necesidades de los venezolanos, dijo que había que mejorar el ambiente de negocios para los empresarios en el país. Con lo cual está afirmando que lo que existe en estos momentos no es precisamente un escenario muy atractivo para las inversiones extranjeras, por lo menos para las inversiones turcas. En cuanto a, digamos, lo que Venezuela está ofreciendo, el gobierno venezolano prácticamente está endeudando el país a futuro y lo está haciendo con el recurso más preciado y el recurso que en estos momentos es la única fuente de ingreso para el país, que es el petróleo y la minería. De hecho, recientemente, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, hubo una noticia que circuló mucho en medios internacionales, más no en los venezolanos, en la cual se daba cuenta de una comitiva rusa que había llegado al país
país para revisar qué estaba pasando, porque el gobierno venezolano no estaba cumpliendo con los suministros de algunos derivados de hidrocarburo, entiendo, que se había comprometido a entregar como parte de pago de los cuantiosos créditos o préstamos que le había dado el gobierno ruso. Yo no sé realmente en qué pasó eso, en qué paró eso, pero es lamentable que el gobierno se esté endeudando a futuro. Es decir, además es absolutamente irresponsable que un gobierno que tiene escasamente un 20% de aprobación, de popularidad, pues incurre en este tipo de actos, ¿no? Pero es que el problema venezolano trasciende lo económico, va mucho más allá de lo económico y lamentablemente lo político tiene una incidencia superlativa en lo económico. Un gobierno que no expresa, digamos, estabilidad desde el punto de vista político, un gobierno que no logra satisfacer las necesidades básicas de su población desde el punto de vista social, es un gobierno que no genera garantías. ¿Qué es lo que buscan los capitales? En esencia, los capitales lo que buscan es estabilidad y retorno. Y ninguna de las dos condiciones las ofrece el mercado venezolano en estos momentos, ni para Rusia, ni para Turquía, ni para China, ni para nadie, salvo que lo que se esté recibiendo a cambio desde Venezuela le genere a esos países o una ganancia que no es cuantificable. En saco roto. Sí. Doctor Rojas, quería ir con usted. ¿Está de acuerdo en que es un error endeudarse a futuro por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, voy a retomar un poco atrás lo que dijo la doctora Michelle. Adelante. Ella posee cifras derivadas de su relación con las empresas Polar que no manejo, del 98% de pérdida de la producción agropecuaria y la capacidad de producción de trigo en Venezuela. Es una cifra de verdad extraña porque en Venezuela climáticamente no están dadas las condiciones para producir trigo. Pero ella dice que nosotros producíamos trigo bajo los gobiernos anteriores y ahora no producimos trigo y es una lástima que lo estemos importando. Por otra parte, en las negociaciones pareciera que ella tilda de tontos a los gobiernos turcos y rusos por tratar de hacer negocios con un gobierno que no tiene ni estabilidad ni garantiza retorno. Pareciera que la estabilidad existe a pesar de los embates de algunos sectores de la oposición, porque un tribunal constituido en el Congreso de Colombia condenó al presidente Maduro y solicitaron a Interpol la captura en México y nadie se atrevió a eso. Fue a Turquía, fue a Rusia y nadie lo ha detenido por esa medida. O sea, pareciera que la falta de institucionalidad de esos tribunales y de esos organismos que están creando. Por otra Rojas, parte, la Asamblea Nacional decretó recientemente la nulidad de todas las medidas del 29 de noviembre. ¿Hay qué? ¿Hay estabilidad política y social? No la oí, disculpe. No, le repito, ¿hay estabilidad política y social en Venezuela hay estabilidad para garantizar la inversión? Institucional. ¿Ok? Hay problemas políticos porque la doctora Michelle dice que es medidas económicas contra personas, pero resulta que el presidente Obama decretó que Venezuela era una amenaza. Venezuela, no Andrade, Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria. Y ese decreto fue ratificado por el presidente Trump. Entonces, no es una medida con personas específicas, es con el país al cual se está sometiendo a esas medidas. Y en las tramas que están haciendo se han impuesto condiciones muy onerosas para obtener créditos internacionales y para el que comercie con Venezuela. Situaciones similares se han planteado inclusive con Rusia y ahora con China con los nuevos aranceles. Ahora, con este contexto Entonces, vamos es natural a que las personas que están sometidas a esas medidas se unan para producir unos tipos de encuentros que generen beneficios para ambas partes. Sí, tenemos que ir a una pausa, pero doctora, permítame un momento, tengo que mandar una pausa comercial. En este contexto, los invito a los televidentes a participar en nuestro debate del día de hoy. La pregunta: tras estos acuerdos comerciales alcanzados entre Maduro y Putin, ¿Rusia le da oxígeno al régimen venezolano? Esa es la pregunta que le estamos haciendo. Puede participar bajo el hashtag #ZoomMaduro. Vamos a una pausa y volvemos con más debate. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por seguir con nosotros en el debate aquí en Zoom a la noticia. Avanzamos. Durante la visita de su homólogo Recep Tayyip Erdogan, el presidente Nicolás Maduro aseguró que en los próximos años Venezuela se proyecta como uno de los países con mayor atractivo para la inversión económica internacional. Hemos pasado en poco tiempo de un comercio inexistente a un comercio que se proyecta por encima de los $800 millones este año.
Presidente Endergan, Venezuela en este momento, yo le podría decir, con la aplicación del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, Venezuela se proyecta en los años que están por venir, año 19, el año 20, el año 21, de este joven siglo XXI, se proyecta como uno de los países de mayor interés, importancia para la inversión económica internacional. Entre Venezuela y Turquía, en Caracas, Maduro aseguró que su país tiene las puertas abiertas para los empresarios turcos que quieren invertir en esa nación. Hoy tenemos esta visita de Estado del presidente Erdogan y tenemos este foro exitoso, económico, que ha manifestado el interés en la ronda de negocios de inversiones conjuntas por encima de los 4.500 millones de euros. Empresarios turcos, como se los dije en Estambul, Venezuela tiene las puertas abiertas para que ustedes vengan a construir en este mundo nuevo del siglo XXI, vengan a construir, vengan a invertir y vengan junto a Venezuela a producir la riqueza para la felicidad de nuestro pueblo. Y en noviembre pasado, Rusia y Venezuela firmaron otro acuerdo de reestructuración de deuda que permite a Caracas hacer pagos mínimos a Moscú en los próximos 6 años para ayudar al gobierno venezolano a cumplir sus obligaciones con otros acreedores. En total, Venezuela pagará a Rusia $3.150 millones en un periodo de 10 años. Caracas se endeudó con Moscú a finales de 2011, pero no pudo mantenerse al día con los pagos en 2016, ante la grave crisis social y económica que enfrenta el país sudamericano. Vamos a continuar con el debate. Partiendo de esta deuda que no ha podido cumplir el gobierno venezolano y de la renegociación que está haciendo tanto con Turquía como con Rusia, doctora de Michel, yo le pregunto, independientemente de la crisis social, del hambre que se pueda vivir en Venezuela, ¿las potencias van a aprovechar esta apertura del gobierno venezolano para entrar a la región? Y se lo pregunto incluso hasta en términos geopolíticos, porque parece la puerta de entrada a esta región que además era dominada por Estados Unidos. Pues por supuesto, no tengo la menor duda de ello. Y es lo que le comentaba al principio de la conversación. Esos son los intereses no tangibles que están ganando Rusia y Turquía y que no se pueden cuantificar, no hay forma de medirlos en números. Venezuela le está sirviendo a los intereses geopolíticos de Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, de querer reposicionarse en una región en la cual había perdido todo clase de espacio. Y Turquía está tratando de hacer, digamos, llenar el vacío que dejó su anhelada aspiración de ingresar a la Unión Europea, que se vio obstaculizada por decisiones propias del presidente Tayyip Erdogan. Sin lugar a dudas, abrirse hacia los espacios latinoamericanos, que además le proveen una serie de recursos naturales que no tienen los turcos en su territorio, es sin lugar a dudas una gran fortuna. Pero quisiera puntualizar algunas cosas, si me lo permite, ¿no? En primer lugar, yo no mencioné para nada el tema de Colombia, yo no hablé para nada del TSJ en el exilio, de la orden Interpol, no entiendo por qué el doctor Rojas sacó eso a colación. En segundo lugar, Venezuela producía trigo, lamentablemente creo que no le llegó la información a tiempo, no sé, pero Venezuela producía trigo. Hubo un momento en la historia de Venezuela en que en 7 estados del país se producía trigo, e inclusive aquí tengo una información a mano donde dice que para el año 2017 se estaba innovando con una variedad de trigo en Venezuela que era el trigo caciquiare, y lo estaba haciendo la empresa Cargill de Venezuela, que creo que fue expropiada, si mi memoria no me traiciona, que me corrija el doctor Rojas, que probablemente tenga información más fresca al respecto. Con relación a la Polar, no tengo lamentablemente ninguna relación con la Polar. Me encantaría tenerlo. Es una empresa que admiro muchísimo, es una empresa que le ha dado muchísimo al país, es una empresa que además de tener una extraordinaria producción de alimentos para los venezolanos, le da muchísimo trabajo a los venezolanos y colabora con muchísimas obras sociales e impulso
a actividades culturales y deportivas en el país. Quería solamente aclarar esos punticos, ¿no? Y volviendo al tema de Rusia y Turquía, sí, sin lugar a dudas, esos son precisamente los principales intereses para la inversión rusa y la inversión turca en Venezuela. El interés no es otro, ahí no hay un interés económico, porque Venezuela ha demostrado no tener, digamos, la capacidad para honrar sus compromisos económicos con esos países en lo inmediato. De ser eso cierto, no habría existido aquella misión rusa que estuvo en Venezuela recientemente exigiendo que se les pagara. De ser eso cierto, los chinos no estarían imponiendo cada vez más condiciones para darle créditos a Venezuela. De ser eso cierto, Tayyip Erdogan no habría dicho que hay que mejorar el ambiente para los negocios en Venezuela, ¿no? Doctor Rojas, vamos con usted. Y claro, sumar a la lista no solamente a Rusia y a Turquía, sino también a China. Bueno, como les decía antes, en virtud de las medidas de los Estados Unidos, nuestras fuentes tradicionales de negocios se han cerrado. Y es normal que en un mundo globalizado para algunos sea natural que se busquen otras fuentes de negocios. Aun cuando por las distancias que parecen lejanas, la dinámica de negocios impone que se busquen nuevas fuentes. Estados Unidos, que es una principal potencia económica del mundo, tiene grandes contingentes de negocios con China y China queda al otro polo del mundo. O sea, las distancias ahora se acortan. Y sin embargo, a pesar de que no había mayores negocios entre Rusia y Turquía y Venezuela y China, ahora se están explorando nuevas fuentes de negocios, se están ajustando los mecanismos de pago, es verdad lo que dice la profesora Michele, se están supervisando las formas de entrega y de pago de esas situaciones, y con el nuevo esquema del petro y las criptomonedas y el nuevo Bolívar soberano, hay muchas cosas que había que aclarar en ese negocio. Eso no implica que los negocios per se sean malos o sean buenos. Simplemente las condiciones de los negocios varían y esas condiciones deben ser honradas de buena fe por ambas partes en el marco de los intereses de ambas partes. Claro, doctor, pero más allá de esos negocios comerciales, Nicolás Maduro no se está prestando a abrirle la puerta a esas potencias internacionales para entrar a la región donde Estados Unidos tenía un poder importante, porque estamos hablando de China, de Rusia y de Turquía. Incluso en esta negociación Rusia estaba negociando poder ocupar los aeropuertos y los puertos para elementos militares. Si vamos a hablar de un mundo globalizado y las políticas neoliberales y la imposición de las condiciones económicas en el mundo, así lo han denotado desde la caída del muro de Berlín, el mundo globalizado no es que yo me reserve una zona, un área de influencia. El mundo globalizado implica negocios en forma global. No hay un interés, que yo sepa, de Turquía y de China y de Rusia, un interés militar estratégico contra los Estados Unidos en las negociaciones que se están realizando con Venezuela. Simple y llanamente son negocios con nuevos actores no tradicionales con los cuales Venezuela está haciendo eso. Porque pensar eso sería tanto como decir que nosotros solamente hacíamos negocio con los Estados Unidos porque asumíamos un rol de hándicap, de inferioridad intelectual, de capacidad respecto a los Estados Unidos, y solamente no hacíamos negocio con más ningún país porque temíamos la reacción de los Estados Unidos. No creo que esa sea la situación, nunca ha sido la situación de Venezuela. Simple y llanamente antes nuestra producción se satisfacía prácticamente toda con el hemisferio occidental y con el hemisferio americano y con Europa occidental, y ahora han habido cambios en el mundo que implican que la posibilidad de hacer esos negocios. No nos estamos prestando a juegos geoestratégicos en primer plano. Nadie ha hablado de esa situación. Simple y llanamente ahora hay una condición adicional, que hay una guerra económica entre China y los Estados Unidos que va a marcar el negocio de todos los países del orbe, lo quieran o no, porque en un mundo globalizado todos vamos a ser afectados y todos los países están buscando la forma de que les afecte lo menos posible si esa guerra comercial prosigue. Yo creo que lo más conservador es que se abran nuevos campos y nuevos negocios para todos los actores de la orbe, porque no podemos poner todas las canastas en una sola cesta.
Doctora de Michelle, Venezuela se lo planteó así como lo acaba de hacer el doctor Rojas. ¿No se está prestando a un juego geoestratégico? Pues yo creo que sí, y creo que se está prestando en la medida en que está comprometiendo los intereses del país a futuro. Y yo creo que se está prestando en la medida en que sataniza cualquier posibilidad de negocio con otras partes del mundo. La política exterior venezolana se ha caracterizado en estos últimos 20 años por una inmensa carga ideológica, y eso lo sabemos todos, los que estamos cerca del servicio exterior y los que no están cerca del servicio exterior, pero que de alguna manera le hacen seguimiento a la política exterior venezolana y a los temas de política internacional. Ha habido un gran componente ideológico, tanto es así que fíjese que una de las primeras tareas de la revolución bolivariana en el ámbito latinoamericano, sin ir más lejos, fue crear una suerte de institucionalidad paralela que se opusiera a la institucionalidad que ya existía para aquel momento. Me explico. Por ejemplo, a la Organización de Estados Americanos pues le creó primero UNASUR y posteriormente ALCA. Posteriormente la CELAC, como un mecanismo de integración subregional que excluyera a los Estados Unidos. Eso no llevaba a otro componente u otro interés más allá del ideológico y del tratar de hacerle contrapeso a precisamente los intereses de los Estados Unidos. Criticó muchísimo, yo también soy muy crítica de ello, por ejemplo, la estructura de ciertos órganos de la Organización de Naciones Unidas, como por ejemplo el Consejo de Seguridad. Pero mi crítica no es porque en el Consejo de Seguridad esté Estados Unidos como miembro permanente y tenga derecho a veto. Mi crítica es porque en el Consejo de Seguridad hay solamente 5 estados, y entre ellos Estados Unidos y Rusia como miembros permanentes y con derecho a veto. Yo creo que eso ya no tiene sentido. Es decir, ha habido una gran carga ideológica en todos los manejos de la política exterior, y esto ha trascendido las relaciones comerciales de Venezuela con el resto del mundo. Todas las empresas, digamos, inclinadas de alguna manera o de origen o de capital estadounidense, pues han tenido serios problemas y grandes dificultades en Venezuela y han sido sustituidas por empresas más afines a la postura política e ideológica del gobierno. Ahora, durante la reunión, Vladimir Putin fue enfático en sentar posición frente a una posible intervención en Venezuela. El mandatario aseguró que su administración condena cualquier intento de cambiar la situación política y social de la nación suramericana con el uso de la fuerza. Esto que ha propuesto el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Condenamos cualquier acción que tenga evidente carácter terrorista, cualquier intento de cambiar la situación por la fuerza. Hoy por hoy hay un frente encabezado por Estados Unidos, por algunos países de Sudamérica que se han manifestado a favor de una intervención o han ido más allá de una intervención militar en Venezuela para salir de la crisis y sacar a Nicolás Maduro del poder. Pero hoy por hoy China y Rusia comienzan a dar estos visos para entrar a la región. ¿Puede ser que este espaldarazo que le da Vladimir Putin a Nicolás Maduro lo mantenga en el poder? Es decir, China y Rusia deciden si Maduro se queda en el poder, cosa que no ha logrado Estados Unidos y este frente en Sudamérica. Yo creo que quien decide si Maduro se queda en el poder somos los venezolanos. Yo creo que es la población venezolana, es el pueblo venezolano quienes en última instancia lo decidirán. ¿De qué manera lo decidirán? Yo espero que sea de la forma pacífica, yo espero que sea por la vía del voto, yo espero que sea de una forma absolutamente democrática y civilizada. Pero para ello es imprescindible que los poderes públicos en Venezuela también permitan esta opción. Vimos un proceso electoral este año en Venezuela, el 20 de mayo, que fue fuertemente cuestionado, tanto a nivel interno como a nivel internacional. A nivel interno por la precaria participación, a nivel internacional por diversos gobiernos del mundo que lo cuestionaron por su falta de transparencia y por la inexistente observación de entes, digamos, objetivos a nivel internacional. La observación que hubo fue de una organización creada precisamente desde los auspicios del gobierno venezolano para cumplir funciones con personas que son muy allegadas ideológica y políticamente a la revolución bolivariana. Yo particularmente no apoyaría jamás ninguna intervención extranjera en mi país, ni militar ni de otro tipo.
Yo no quiero ninguna bota militar extranjera pisando el suelo venezolano, pero no la quiero ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni de Cuba. No quiero extranjeros manejando industrias básicas en Venezuela. No quiero extranjeros manejando la industria de la minería. No quiero extranjeros manejando las notarías, los registros públicos. No quiero extranjeros manejando las empresas de telefonía en Venezuela, por ejemplo. Yo quiero que eso se respete y que no haya ni estadounidenses, ni rusos, ni chinos, ni de ninguna categoría, ¿no? No creo que Rusia estuviera dispuesta a jugarse, digamos, una confrontación militar en territorio venezolano, volver a traer la confrontación bipolar a América Latina en territorio venezolano. Yo creo que ya eso ha quedado en el pasado. Yo creo que el sistema internacional en estos momentos no está para eso. Pero es que yo particularmente no creo probable la intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano. En consecuencia, cualquier otro análisis que se desprenda de ello, pues para mí es infructuoso, ¿no? Doctor Rojas. Doctor Rojas, ¿me escucha? Aló. Doctor Rojas, estábamos en el debate si de alguna manera este frente que podría formar Rusia y China le da una mayor estabilidad, mayor seguridad frente a esta idea que había propuesto el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, de hacer una intervención militar en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder. Evidentemente el apoyo de potencias internacionales al proceso venezolano disuade, es un agente de disuasión respecto a las pretensiones norteamericanas de invadir y aniquilar y tomar posesión de las riquezas de Venezuela. El presidente Maduro fue electo para un nuevo periodo que debe tomar el 10 de enero del 2019, conforme dice la Constitución. No puede señalarse que las personas que no fueron a votar enturbiaron esa elección, porque en Venezuela, en nuestra Constitución, el voto es un derecho, más no es un deber. Nadie está obligado a votar. Cuando las personas decidieron no ir a votar, manifestaron una posición política, pero en nada afecta a la legalidad de la elección. Si a ver, vamos entonces en Estados Unidos, las reglas del juego señalan que ganan por los colegios electorales, y en Estados Unidos el presidente Trump fue electo con menos votos que los que alcanzó la candidata Hillary Clinton. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos es el presidente Donald Trump. Las reglas del juego en Venezuela señalan que en una elección gana el que tenga más votos. La persona se presentó un candidato, Henry Falcón, sacó menos votos, con un eslogan que decía: si votamos, ganamos. Es una premisa lógica, cualquier persona de lógica le dice, ellos no votaron y por supuesto perdieron la elección. Pero de alguna forma eso no le quita la legalidad de la elección. El periodo empieza el 10 de enero y el pueblo venezolano o la institucionalidad venezolana no necesita que una elección realizada por el poder electoral en Venezuela sea reconocida por nadie para que esa sea efectiva y eficiente. El 10 de enero se tomará posesión, seguramente pueda contarse con la presencia del presidente Putin, el presidente de China, el presidente turco en la toma de posesión y otros mandatarios a la toma de posesión del presidente Maduro, y creo que sí le quitaría el disuasivo militar de que los Estados Unidos quiera invadir. Que normalmente no creo que los Estados Unidos directamente invadan, sino normalmente las últimas experiencias muestran que los Estados Unidos utilizan coaliciones o grupos armados pseudoterroristas para hacer el trabajo sucio de eso sí, dotándolos de las armas más sofisticadas conjuntamente con sus aliados de la OTAN. Al volver de la pausa vamos a hacer este análisis, este debate sobre cómo va a comenzar el gobierno de Nicolás Maduro en enero próximo, pero por ahora los invitamos a que participen en nuestro debate a través de las cuentas de Twitter. La pregunta: tras los acuerdos comerciales alcanzados entre Maduro y Putin, ¿Rusia le da oxígeno al régimen venezolano? Pueden participar con el hashtag #SumMaduro. Sergio ha opinado, dice: hablan de soberanía porque tienen un discurso contra Estados Unidos, pero le están entregando el país a Rusia, China y Turquía.
Putin no va a ofrecer ninguna ayuda sin obtener nada a cambio. Vanessa también opina. El presidente Nicolás Maduro, con esta visita a Rusia, está buscando el apoyo de sus aliados para combatir la crisis en el país generada por las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos. Carmen nos dice, Maduro debe estar buscando dónde se esconde cuando caiga la dictadura y deba abandonar el país y enfrentar la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más debate. Continuamos con Zoom a la noticia. Señor Rojas, ya que usted ponía sobre la mesa este próximo periodo de gobierno que va a iniciar Nicolás Maduro en enero próximo, ya con estos acuerdos alcanzados en materia económica con Turquía, con Rusia, con China, Nicolás Maduro va a comenzar un periodo de gobierno tal vez ya sin esta crisis social, humanitaria que se vive en Venezuela, ¿puede lograr una estabilidad y una permanencia en el poder? Yo creo que el propósito del presidente al presentarse a la reelección es hacer un gobierno, esa fue su promesa electoral, que las cosas iban a cambiar y van a mejorar para todo el pueblo venezolano. Creo que en el marco de ese proyecto de país que plantea para el nuevo periodo constitucional se enmarcan estos acuerdos internacionales y otros que seguramente vendrán, con el propósito de dar estabilidad, eliminar la crisis que pueda estar afectando a la población venezolana y mejorar la situación económica a los niveles que el país espera de su gobierno y que merece como miembro de esta patria. Por otra parte, no sé si me va a dar chance de volver a hablar. Quería agradecer a la profesora Ivana de Michel, es una persona que demuestra que no solamente las mujeres venezolanas son hermosas, sino que son vehementes con ideas propias y que saben defenderlas. Señor Rojas, con altura perdóname que lo interrumpa. Internacionalista. Ya casi se nos acaba el tiempo. Voy con usted, doctora de Michel. No escuché la pregunta, no. Claro, si ya en este nuevo etapa de gobierno que comienza en enero, que ponía en la mesa el doctor Rojas, el gobierno de Nicolás Maduro, con estos acuerdos alcanzados con Rusia, Turquía y China, ¿podrá lograr un periodo para sacar de la crisis social, sacar de la crisis humanitaria a los venezolanos y en consecuencia lograr estabilidad y permanencia en el poder? A ver, yo no sé qué va primero, si primero va a sacar a Venezuela de la crisis económica o primero va a generar la estabilidad política necesaria. Yo creo que las dos cosas están casi en paralelo, marchan casi a la misma velocidad. Y yo tengo muchos temores con lo que pueda suceder con mi país a partir del 10 de enero. Yo pienso que en este siglo XXI, un siglo caracterizado por una marcada interdependencia entre los estados, seguir adelante en la conducción de un Estado con un gobierno que cuente con un precario reconocimiento internacional se hace sumamente cuesta arriba. No estamos en los tiempos en los cuales la otrora Unión Soviética podía financiar a una isla del Caribe. En estos momentos Rusia no está en capacidad de, digamos, adoptar a Venezuela como una hija más y tratar de salir adelante con ella. Se tendría que manejar por la vía de las inversiones y esas inversiones requieren garantías y retornos asegurados en lo inmediato. En lo concerniente a China, los intereses de China son sumamente claros y ya le han puesto condiciones muy fuertes a los venezolanos. En el caso de Turquía, ya lo dijo el presidente Erdogan, no debo repetirlo yo, deben mejorar algunas condiciones internas para que las inversiones turcas se puedan, digamos, radicar en el país. A partir del 10 de enero yo creo que comienza una etapa de grandes dificultades para el gobierno del presidente Nicolás Maduro y no me atrevo a visualizar, digamos, ningún escenario con altas probabilidades de ocurrencia partiendo de esa base, ¿no? Yo creo que va a haber mucha inestabilidad política y va a haber una gran profundización de la crisis económica. Ya vemos que el cierre de la inflación en este año tiene cifras descomunales. Y nada parece indicar que vaya a mejorar. Pues. Se nos ha acabado el tiempo, pero los invitamos a participar en nuestro debate. La pregunta, tras los acuerdos comerciales alcanzados entre Maduro y Putin, ¿Rusia le da oxígeno al régimen venezolano? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomMaduro. Daniela opina, Maduro lo que está haciendo es endeudando más al país para mantenerse él en el poder y Rusia está aprovechándose de los recursos que le quedan a Venezuela.
Leonardo también opina, el gobierno de Maduro está en todo el derecho de tener relaciones con los países que quiera y Maduro lo que está haciendo es buscando inversiones para mejorar la economía. Camilo nos dice, Nicolás Maduro no solo está buscando dinero en Rusia, sino también apoyo militar para poder enfrentar una posible intervención de Estados Unidos y sus aliados para liberar a Venezuela de la dictadura. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más. Continuamos con Zoom a la noticia. Le agradezco a Giovanna de Michel, internacionalista, y a Jesús David Rojas, director de Asuntos Internacionales del Movimiento de Abogados Patriotas. Hasta aquí está Zoom a la noticia. Nos vemos mañana con más temas de debate. Pásela muy bien.